Hola, buenos días. Aquí estamos la pastora Maru y la pastora Lorena Casemi en otros 7 a las 7. Felices de estar con ustedes y hoy vamos a hablar del versículo de Ezequiel 36:27. Y dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Qué hermoso. Amén, amén. Es un privilegio que nosotros tengamos, que Dios nos dé el Espíritu Santo a través de nuestra confesión de fe. Es un privilegio que nosotros mostremos lo que Dios nos da. El Espíritu Santo día con día nos guía, gracias a la bondad de Dios que a través de su amor nos los da a nosotros. Sigamos que tengamos ese privilegio todos mis hermanos de compartir la palabra de nuestro Señor, del Espíritu Santo que nos guía, que es un hermoso regalo que Dios nos da día con día a cada uno de nosotros por ser hijos obedientes, que amemos a Dios con todo nuestro corazón para entablar una relación perpetua para nosotros, perpetua para Él. El Espíritu Santo es el único que nos guía a través de nuestra obediencia y de las leyes que infunde el Señor en nosotros. Amén, amén. Es impresionante que el Dios del universo, el que creó el universo, las estrellas y los planetas y las galaxias, y tiene el universo en sus manos, imagínense, podamos decir que Él vive en nosotros. Él es tan grande que detiene al universo y le da fuerza a las estrellas, y tan grande que tiene la capacidad de vivir en nosotros. Es impresionante. Yo creo que la mente humana no alcanza a entender que el Señor dice que está poniendo a su espíritu, que es Dios, en nosotros. Es impresionante. Y este versículo de Ezequiel está en el Antiguo Testamento, esto es antes de Jesús, pero también a partir de Jesús, Él habla de que Él pone a su espíritu en nosotros. Por ejemplo, en Juan 3:34 dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Dios que nos da a su Espíritu Santo sin medida. Jesucristo nos da de una manera gratuita y generosa a su Espíritu. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu, ese mismo poder que ejerció el Espíritu Santo con Jesús, es el mismo Espíritu que está ejerciendo su poder en nosotros. El mismo Espíritu que nos levanta, que nos fortalece, que nos guía. Es un Espíritu consolador, es el que nos consuela en nuestros más profundos dolores. Es el Espíritu que nos enseña las cosas del reino de los cielos. Él es el Espíritu Santo que conoce todas las cosas de Dios y Él las quiere enseñar a todos los que estamos dispuestos a decir: enséñame, quiero aprender de ti. Él es el que nos habla a nuestro corazón. Él es el que nos está guiando. Es impresionante que dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que hagan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La voluntad de Dios es que nos alineemos a Él y realmente hagamos lo que a Él le agrada. Pero sin el Espíritu Santo jamás lo vamos a poder hacer. Es solamente cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros, es cuando Dios habita en nosotros, cuando tenemos la capacidad y nos da el poder para obedecerlo, nos da el deseo. Él nunca nos va a obligar a hacerlo, nunca nos va a obligar a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando verdaderamente Él vive en nosotros, entonces nos da el deseo y entonces nos da el poder, el querer como el poder. De hecho, Romanos 8, en el versículo 9 al 11, habla sobre esto y dice: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que
el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu de Dios no vive en nosotros, entonces no podemos obedecer a Dios y vivimos según la naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, ahí empieza, lo primero que hace es un cambio de corazón, nos aviva nuestro espíritu humano, se entrelaza el Espíritu de Dios con el espíritu humano y empieza a guiarnos. Y ahí es cuando Él empieza a impulsarnos a vivir no bajo la naturaleza pecaminosa, sino bajo la naturaleza del Espíritu de Dios, bajo el Espíritu que obedece las cosas del reino de los cielos. Por eso las personas que no reciben a Jesús, que no quieren estar con Dios, que no quieren creer en Jesucristo y no pueden obedecerlo, y las cosas de Dios se les hacen una tontería. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios que les esté dando claridad en su mente y en su corazón de lo que es el reino de los cielos. Así que maravilloso que el Señor nos da un regalo gratuito, es el mejor regalo, nos da la vida eterna. Una vez que recibimos a Jesús, por sus llagas podemos ser sanos y podemos ser salvos. Él nos da la vida eterna y mientras vivimos en esta tierra, Él nos da a su Espíritu Santo para poder seguirlo, obedecerlo, escucharlo, entenderlo, porque la verdad a Dios no se le puede entender nada más con la inteligencia humana, sino se le entiende y se le discierne por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Gloria a Dios, gracias Señor por infundir tu Espíritu a nosotros. Ese es un privilegio en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendice. Hasta luego.